Amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Richard González Dávila, pertenezco al colectivo Acción Jurídica Popular. La idea de este video es mostrarles las acciones jurídicas que hemos emprendido durante el año 2019 y 2020 contra la política económica implementada por el gobierno nacional y la actuación que en este escenario ha tenido la Corte Constitucional, que también fue posesionada en enero del 2019. Antes de aquello, debemos aclarar qué significa que tengamos un Estado constitucional. Se supone que existen varias funciones del Estado que entre ellas se vigilan y la Constitución establece los pesos y contrapesos para que ninguna de ellas pueda estar o actuar arbitrariamente sin que a otra pueda controlarla. En el presente caso, ustedes saben que Ecuador tiene un sistema presidencialista y entonces está dotado el presidente de la República de amplias facultades para ejercer su mandato. La Corte Constitucional es una de las instituciones que más contrapeso le puede hacer porque tiene amplísimas facultades de orden jurídico como para obligarle al Estado ecuatoriano, al Ejecutivo o a otra función del Estado a acatar sus decisiones. Incluso tiene la facultad de destituir funcionarios si es que no se cumplen sus sentencias. Quiero indicar que el colectivo Acción Jurídica Popular, ante la política económica que ya se anunciaba en el año 2019, empezó a poner a discusión o a debate algunas de las temáticas que a continuación les mostraré. Tanto así que, por ejemplo, se planteó por parte del colectivo en el mes de enero una solicitud de consulta popular que implicaba que les voy a mostrar, que implicaba poder tener o manejar varias preguntas. En ese momento, el colectivo propuso las siguientes preguntas para que la Corte pudiera dilucidarlas. Y se preguntó: ¿está usted de acuerdo en ratificar las acciones desarrolladas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio desde su posesión? La siguiente: ¿está usted de acuerdo con la política pública impulsada por el gobierno actual de realizar despidos masivos en los ministerios como forma de atender la crisis fiscal? Y la tercera es: ¿está usted de acuerdo con el plan de privatizaciones que incluye privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, empresas eléctricas, hidroeléctricas, de las que el Estado es dueño, en las que tiene participación? Esas fueron las tres preguntas que se solicitó a la Corte las calificara para emprender la recolección de firmas para ir a una consulta popular y se ausculte al pueblo si está de acuerdo o no con esta política que ya se vislumbraba en el año 2019, en enero del 2019. La Corte Constitucional confundió, creemos nosotros, lo que es la consulta popular con el referéndum, pues señaló lo siguiente. Esto dijo en su sentencia que en los textos que anteceden a la pregunta 2 y 3, que se referían a la política económica, a más de adolecer de falta de estructuración, se denota tres frases que inducen una posible respuesta negativa a las preguntas, ya que se alude a que se estaría programando un recorte del tamaño del Estado, lo cual, como todos sabemos, ocurrió. Separación y despidos masivos ocurrieron. Es más, todos conocemos que al momento hay una circular de un viceministro de Finanzas que ordena terminar unilateralmente a todas las instituciones del sector público contratos ocasionales y nombramientos provisionales. Y dice separación y despidos masivos y procesos de privatización, todo lo cual se podría entender como gravoso para la población ecuatoriana y no son de fácil comprensión para el lector. Este fue el argumento de la Corte, de que no es de fácil comprensión para los ciudadanos este tipo de palabras. Claro, todos conocemos que ahora privatización le llaman monetización, tal vez así hubiera querido que lo llamen. Entonces, en ese momento, la Corte, usando este argumento de forma principal, señaló que no cabría hacerle una consulta popular al pueblo, porque dijo que se entendería el pueblo que esto es gravoso y que también no es de fácil comprensión para el elector. Así, la Corte bloqueó la posibilidad de que el pueblo se pronuncie, a ver si estaba de acuerdo con la ya anunciada receta del Fondo Monetario Internacional, que había establecido prácticamente estos parámetros como parte de la política económica
para recibir los préstamos tan anunciados por parte del gobierno que le daría el Fondo Monetario. Esto fue en el mes de enero del 2019. Acto seguido, demandamos también la inconstitucionalidad de la ley del adulto mayor. Esta ley del adulto mayor fue aprobada por el Parlamento en el mes de mayo del 2019. Todos sabemos que hubo un trámite bien truculento, incluido fe de ratas. ¿Qué se hizo ahí en esa ley? Se eliminó con la ley del adulto mayor dos leyes importantísimas, dos leyes tributarias. ¿Sí? Estas leyes tributarias, una que se refería a la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, y la segunda referente a la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. La una pretendía evitar que las empresas offshore tengan libre circulación o puedan aquí en el país sin indicar quiénes son los que la conforman, puedan hacer inversiones. Y la segunda, que tenía que ver incluso con impuestos relativos al ICE, se los eliminó para las empresas. ¿Qué implica esto? Que mediante reforma tributaria el Estado dejó de percibir dinero y el procedimiento que se realizó, obviamente, les repito, por decirlo menos, fue mañoso en la Asamblea Nacional. Esto está presentado desde el mes de mayo ante la Corte Constitucional y no hay el trámite correspondiente. Se solicitó una medida cautelar, es decir, que se deje sin efecto. Fue un escándalo nacional la forma de aprobar esta ley por parte de la Asamblea y no se le ha dado paso, a pesar de que la propia Corte ya conoció este proyecto de ley porque se lo vetó de inconstitucional y la Corte dijo que cuando no hay iniciativa legislativa respecto de impuestos, no procedía a aprobarse de esa forma la ley. Pero para este caso no tomó en cuenta la Corte nada y no se ha pronunciado finalmente o no le ha dado el trámite que corresponde. Aquí podemos ver que con algunos otros colectivos impulsamos esta demanda. Podemos ver en qué nos basamos para pedir las medidas cautelares, el propio dictamen de constitucionalidad de la Corte, y obviamente se lo ha guardado debajo del escritorio. Esta demanda la propusimos junto con el CEDES, el Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ustedes verán que está recibida el 2 de julio del 2019. Un tercer punto que voy a indicar que hemos propuesto junto con el Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa es la demanda de inconstitucionalidad que se propuso al acuerdo o al préstamo que se hizo por parte del Fondo Monetario Internacional. Junto con Pablo Dávalos, el colectivo Acción Jurídica Popular, presentamos esta demanda indicando y señalando de qué adolecía la aprobación que hizo el Comité de Deuda para obtener este préstamo. Todos sabemos que la prensa tuvo mayor acceso a las condiciones que el Fondo Monetario exigía al Estado ecuatoriano que los propios ciudadanos. Ya les voy a indicar por qué señalamos esto. En este momento quiero indicarles cómo es que se propuso la demanda, ¿sí? Ustedes pueden ver la carta de intención con el FMI, se le hizo un análisis profundo de cuál era la política que desde el fondo se imponía y cómo eso violaba nuestra soberanía en cuanto a decidir sobre la política fiscal que debemos llevar. Todas las normas constitucionales que se vulneraban, sin embargo, la Corte, ya vamos a ver lo que hizo. Esta es la demanda, finalmente ustedes podrán ver, 348 páginas, fojas se foliaron, era extensa, ¿sí? Y aquí están los que propusimos el 4 de julio del 2019. Van a ver cómo la Corte Constitucional, en lugar de propiciar el debate, de hacer que la ciudadanía pueda concurrir, los diferentes actores, los diferentes pensamientos, puedan concurrir a la Corte a debatir sobre las diferentes tesis que se proponen aquí, lo que hizo es cerrar la puerta y ahogar este debate. Todo esto creo que incluso llevó a que en octubre existan las movilizaciones que se dieron. Pero bueno, veamos qué dijo la Corte en un auto de admisión muy sencillo. Esto es lo que dijo la Corte en el auto de admisión, luego de que le obligáramos a la Corte
porque solicitamos la destitución de los jueces al no cumplir con el artículo 80 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, es decir, que se pronuncien en 15 días respecto de las demandas de inconstitucionalidad, que las acepten a trámite o no. Luego de eso, la Corte, en un auto sucinto, no aceptó a trámite la demanda de inconstitucionalidad del préstamo que hiciera el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué dijo la Corte muy sucintamente en esto? Voy a permitirme leerles, dice. Por su parte, el artículo 98 dice, inciso segundo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone que la Corte Constitucional conocerá acciones de inconstitucionalidad respecto de cualquier acto normativo de carácter general y de cualquier acto administrativo con efectos generales. Nosotros aducíamos de que la aprobación o la resolución mediante la que el Comité de Deuda, la 006, decidió aprobar y las condiciones que se fijaron ahí eran un acto administrativo que causaba efectos generales al someternos a unas condiciones de política económica que establecía el Fondo Monetario Internacional para darnos o prestarnos ese dinero. La Corte no entró a debatir eso, no entró a dilucidar eso, y lo que hizo es en un párrafo, en el siguiente, decir lo siguiente. De la revisión de la demanda y de la relación precedente, este tribunal constata que la carta de intención y el memorando de entendimiento impugnados no constituyen actos administrativos, pues no corresponden a relaciones jurídico-administrativas y por ende no surten efectos jurídicos para los administrados. Ya estamos viendo los efectos jurídicos que surten para los administrados porque parte de las condiciones del fondo era que se privilegie la reducción del tamaño del Estado y eso implica despidos masivos. Dos, privilegiar una cierta clase de impuestos, los impuestos directos a los indirectos. Entonces, el fondo estaba, mediante la carta de intención, que es lo que propone el Estado y lo que se aprueba para darnos el dinero, estaba condicionando la política. Y claro que hay efectos sobre toda la ciudadanía, sobre todos los administrados, pero la Corte en un párrafo dice que no hay efectos jurídicos para los administrados. Consecuentemente, estos tipos de actos no pueden ser impugnados por esta vía. Es decir, dice, yo no voy a hacer nada, yo no voy a tocar esto, no me corresponde, no quiero tocarlo porque es una voluntad de política judicial. El decir, bueno, vamos a revisar, por lo menos dejarlo tramitar y resolver el fondo, ¿sí? Dejar que los diferentes actores de la sociedad se pronuncien, pero la Corte lo que hizo mediante su dictamen 007-19IA es inadmitir la demanda a trámite. Dice que en relación a la autorización de una operación de financiamiento entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, esta no genera efectos jurídicos directos y por lo tanto constituye un acto de simple administración encima, dice, y no un acto administrativo. En consecuencia no puede ser impugnado por este tipo de acción. O sea, la aprobación que hizo el Comité de Deuda no es un acto administrativo, señaló la Corte, finalmente. Bueno, esto sucede en teoría el 3 de octubre del 2019, pero fue notificado como por el 17, más por el mes de noviembre. Señalaron en su momento que esto habría sido porque se les fue el internet y no pudieron notificar debido a las protestas de octubre. Esto, repito, este auto salió una vez que los comparecientes decidimos quejarnos y pedir la destitución de los jueces. Ya les comentaré en algún momento cómo es que ellos mismos decidieron decir que no se encuentran inmersos en ninguna causal de destitución y rechazaron el pedido. Es decir, finalmente indicaron que ellos no tienen quien los controle, que los jueces que podrían controlarlos, es decir, los suplentes, no los van a controlar o ellos no van a permitir ser controlados. Entonces, sí es algo arbitrario lo que ha sucedido. Estos eran lo que aprobó el Comité de Deuda, ¿sí? Ustedes pueden observar aquí el financiamiento, cuáles son las condiciones, y faltaban más condiciones, obviamente que estaban ya esbozadas en la carta de intención y que debían ser analizadas. Muy bien, vamos al siguiente. Como no podíamos tener toda la información completa, dentro de ellos el pagaré, donde estaban las condiciones específicas, ¿sí? de endeudamiento, lo solicitamos mediante las respectivas acciones judiciales, la acción de acceso a la información pública. Vean ustedes que el 29 de agosto del 2019 le ordenaron en primera instancia que entregue la información el presidente de la República. ¿Ya? El Comité de Deuda, que está conformado por
la función ejecutiva, el presidente de la República, el ministro de Finanzas, un delegado de las EMPLADES. Esos son los que conforman el comité de deuda. Pero hasta el día de hoy, estamos ya abril del 2020, desde agosto del 2019, a pesar de que una jueza constitucional de primera instancia les ordenó que entreguen la información, no lo han hecho. El caso está en segunda instancia esperando una sentencia. Hasta el día de hoy no se puede ejecutar la decisión de la jueza. La apelación, como todos conocemos, no suspende la orden de la jueza de primera instancia. Sin embargo, no hay quien les haga cumplir, no hay forma de hacer cumplir. Por eso yo he dicho, yo litigo y digo que a veces, o en los actuales momentos, es más difícil hacer cumplir una sentencia constitucional que ganarla. Así estamos en el país. Porque los jueces de primera instancia no tienen las facultades amplias, tampoco pueden ejercerlas por, obviamente, las sanciones o la obsecuencia que ya ha demostrado la Corte Constitucional respecto del Ejecutivo. Entonces todo eso evalúa el juez para poder decir si hace cumplir o la sanción que ejecuta o que impone a la autoridad remisa. En este caso no hay quien haga cumplir lo señalado. Vamos a ver cómo es que la Corte, miren, cómo es que en la información que se detalló, esto es lo que falta. El propio Ministerio de Finanzas indicó que había la carta de intención, memorando técnico de entendimiento, memorando de política económica financiera y el pagaré. Y eso no lo han querido entregar ni lo han querido transparentar hasta el día de hoy. Por eso también tenemos lo que tenemos. No se sabe en qué gastaron los fondos que les llegó como préstamo, en qué se han invertido. ¿Por qué no se transparenta? A continuación veamos lo que se le ordenó. La jueza en primera instancia, aquí está el proceso judicial, todos pueden verlo. Se le ordenó que el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, en su calidad de presidente del Comité de Deuda y Financiamiento, y Richard Martínez, en su calidad de miembro del Comité de Deuda, y Sandra Argotti, delegada del Comité de Deuda y Financiamiento por la Secretaría Nacional de Planificación, en su calidad de subsecretario de Endeudamiento Público, Financiamiento Público, también remitan los literales A y B de la demanda de la presente acción constitucional. Entonces podemos observar cómo no han entregado el pagaré, cómo no han entregado ninguna información y no pasa absolutamente nada. Entonces por eso no hay cómo vigilar, no hay ningún contrapeso contra el Ejecutivo. Esto, repito, estamos abril y no hay cómo ejecutar. Luego propusimos en el mes de enero del 2020, recordarán también que a finales de diciembre hubo una atropellada aprobación de una ley tributaria. ¿Sí? La ley de simplificación tributaria. ¿Qué pasó en la Asamblea Nacional? Sabemos que incluso a última hora tuvieron que comprarse pasajes y volverse a reunir para reconsiderar. Bueno, aquí está. Tampoco la Corte, después de que se propuso la demanda por la violación del trámite. Por eso es que nos aumentaron los impuestos en el tema de, por ejemplo, la telefonía celular o el internet. Por una aprobación de una ley que se hizo entre gallos y medianoche y con el proceso totalmente amañado, y la Corte no ha dado respuesta a eso. ¿Sí? Esto sucedió porque el gobierno necesitaba recaudar dinero. ¿Sí? No pueden hacer las cosas bien. Tampoco la Corte ha sido un contrapeso para eso. Ahora sí, quiero señalar que nos llegó, obviamente, esta crisis sanitaria a nivel mundial, esta pandemia denominada coronavirus. Y todos sabemos que el 16 de marzo del 2020, el presidente de la República compareció y dictó un estado de excepción mediante el decreto ejecutivo 1017. La Corte Constitucional emitió también el respectivo dictamen porque hace control constitucional. Lamentablemente, me parece que la Corte ha tenido la idea
de que es el único trabajo que le corresponde, es decir, avalar el dictamen, el decreto de emergencia, y de ahí en adelante no hacer nada sino después de que termina la emergencia. Ya sucedió en octubre, cuando se le dio permiso, se le dio autorización para emitir un estado de emergencia, cuando hubo las protestas, hubo tantos fallecidos, se le pidió a la Corte que vigile qué se estaba haciendo con sus órdenes durante el estado de emergencia, y la Corte guardó y tiene la demanda de incumplimiento de dictamen constitucional debajo del escritorio, hasta el día de hoy en octubre, porque la Corte dijo, ay, hagan uso proporcional de la fuerza. Todos sabemos que hubo varios fallecidos y que no hubo ese uso proporcional de la fuerza. Había que investigar. Entonces, si la Corte emite dictámenes que no va a hacer ejecutar o no va a hacer cumplir, no sirven de nada. Entonces, la Constitución, en este caso, después de que fue emitido el dictamen de constitucionalidad respecto de la declaratoria de emergencia para afrontar el coronavirus, todos sabemos qué es lo que ha pasado hasta el momento. El Ejecutivo ha sido muy negligente en el manejo de la pandemia, y eso lo han alertado varios medios internacionales y nacionales. La desgracia que ha sucedido con los hermanos de Guayaquil ya no se discute. La falsedad de la información que se ha presentado respecto de los contagiados y respecto de las personas que han fallecido tampoco se discute. Y la Corte se le llamó ¿para qué? Para que intervenga y vigile si su dictamen se está cumpliendo por parte del Ejecutivo. Y es así que propusimos un incumplimiento de dictamen constitucional, que es una de las garantías constitucionales que prevé el ordenamiento jurídico. Era la segunda acción de esta naturaleza, como digo, la primera la presentamos en octubre respecto de los fallecidos que existieron y no se dio ninguna respuesta. Este segundo dictamen se daba cuando el gobierno pretendía pagar deuda externa, los bonos Global 2020. Y ya se había producido también la noticia de que el Ministerio de Salud no había recibido recursos para afrontar la pandemia conforme se ordenó en el propio decreto ejecutivo 1017 dictado en la emergencia. Entonces, si no había recursos, o si no se transfirió los recursos extraordinarios, no los del presupuesto ordinario, sino el presupuesto extraordinario para afrontar la pandemia, se estaba incumpliendo lo que disponía la propia Corte, que era proteger a los agentes de la fuerza pública y a los agentes de salud, su salud, para que no se vean angustiados ellos mismos, sus familias y las personas que atienden, ¿cierto? Eso decía el dictamen de constitucionalidad en el 1.g de su decisión. Entonces nosotros solicitamos, y aquí lo voy a indicar qué es lo que se solicitó. Primero, como medida cautelar, ojo, como medida cautelar, se solicitó lo siguiente. Ya vamos a indicar qué es lo que pasó. Aquí está, medida cautelar. Se disponga inmediatamente a la función ejecutiva al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, y al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, el no pago de los bonos Global 2020, así como ningún valor en concepto de crédito externo hasta que el gobierno demuestre que ha asignado los recursos económicos suficientes para atender la emergencia que el propio gobierno declaró, y en consecuencia esos recursos no hacen falta para proteger el derecho constitucional a la salud de las personas. ¿Cierto? La Corte, ya vamos a ver cómo se pronunció, pero esto era la medida cautelar para precautelar que existan dineros para afrontar la pandemia. ¿Ya? La pretensión de nuestra, luego de evidenciar, como les digo, que la ministra de Salud, todos conocimos este memorándum que circuló en redes sociales, decía que ella renunciaba porque no se habían transferido los recursos. Entonces, ¿qué es lo que se pedía? Se pedía que la omisión de la función ejecutiva sea verificada, ¿sí? Y como pretensión podemos observar que está lo siguiente: los comparecientes demandamos el incumplimiento del dictamen constitucional del estado de excepción de 19 de marzo por falta de transferencia de recursos del sector salud para atender la emergencia, y por tanto solicitamos se declare en incumplimiento y sancione al mismo emitiendo las correspondientes medidas reparatorias para restablecer el orden constitucional. Al efecto, solicitábamos se disponga que el presidente de la República y el Ministerio de Finanzas informen a la Corte la cantidad de recursos transferidos al sector salud para atender el estado de excepción, dictado por 1017, dictado por el Ejecutivo.
La oportuna intervención de la Corte en el control de sus pronunciamientos puede evitar que la crisis escale y afecte los derechos de la población que vivimos en el Ecuador. Y decimos que sin recursos no hay derechos. Recordemos que en la parte motiva o en los fundamentos de la demanda se habla expresamente de lo que decidió la Corte. Ustedes pueden ver que en el literal G de la decisión de la Corte Constitucional en su dictamen 120 EE 20 de 19 de marzo del 2020 estableció que ante los altos índices de contagio del virus causante de esta calamidad, esta Corte recuerda que toda movilización de miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas deben realizarse cumpliendo con los parámetros sanitarios dispuestos por las autoridades competentes, que procuren proteger el derecho a la salud de sus agentes. Idénticas consideraciones deberán observarse para los desplazamientos de personal de salud que se deba trasladar para atender esta pandemia. Esto dijo la Corte y esto pedíamos que haga cumplir, ¿sí?, en nuestra demanda. Y aquí decimos que se ha hecho público que la ministra de Salud renunciaba por no tener los recursos necesarios para afrontar la pandemia y que estaba causando la crisis ya existente. Bueno, esto fue en pocas la demanda, y decimos lo siguiente: en el estado de excepción dictado y avalado por la Corte Constitucional para precautelar el derecho a la salud, las garantías constitucionales siguen siendo la medida que el Estado constitucional prevé para controlar el poder y hacer que los derechos no se irrespeten por quien es llamado a protegerlos, más cuando existe una pandemia que ha provocado una crisis sanitaria que es de conocimiento público. Entonces, por eso señalamos que efectivamente debe controlarse lo que está haciendo el Ejecutivo. ¿Bien? Esto lo hicimos con el colectivo del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa y el Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ustedes pueden ver, está la demanda cargada incluso en la propia página de la Corte Constitucional, ¿sí? Por eso es que aquí decimos, ¿sí?, que es imperativo que la Corte verifique el cumplimiento de sus disposiciones y emita las órdenes pertinentes para que no se inobserve el Estado constitucional y sus mandatos. Ante el estado de calamidad pública y la información oficial que ha trascendido de parte de los entes gubernamentales, los comparecientes demandamos el incumplimiento del dictamen constitucional 120 EE de 19 de marzo de 2020. ¿Vale? Presentada la demanda con la medida cautelar, la Corte emitió la resolución respecto a las medidas cautelares y dijo lo siguiente. Dice que no haya, que no haya los requisitos necesarios como son que los hechos sean creíbles o verosímiles, no haya inminencia, no haya gravedad y que los derechos amenazados se estén violando. Dice que eso no encontró la Corte para decidir que el Estado ecuatoriano, el Ejecutivo, debía dejar de pagar, ¿sí?, los bonos Global 2020 hasta que demuestre que ha transferido los recursos necesarios. En pocas, la Corte no se dio por enterada de lo que estaba sucediendo en esos momentos, dice. Señala en el párrafo 15 que la alegación de los accionantes no se fundamenta en bases razonables, dice, que permitan colegir que el pago de los bonos Global 2020 y otros créditos externos sea conducente a interrumpir la alegada afectación al derecho a la salud generada por la pandemia. Los accionantes no han presentado argumento alguno tendiente a cuestionar la proporcionalidad de los efectos de la medida que solicitan y tampoco a señalar que la medida solicitada sea la alternativa menos gravosa para cesar la alegada vulneración de derechos. Parecen abogados del presidente de la República, la verdad. Todos conocíamos lo que estaba sucediendo, incluso la derecha, más recalcitrante luego, aceptó que fue un error el pagar la deuda y habernos quedado sin liquidez, con lo que no había absolutamente dinero para afrontar la crisis. Y vean lo que pasó en Guayaquil. La Corte con esto se vuelve testigo y es responsable de la crisis que ha pasado.
Miren lo que dice. Está notarizado lo que está diciendo, porque el avalar esto y decir que no hay inminencia, no hay gravedad, es terrible. Es terrible. Luego dice que no se ha cumplido con lo que prevé el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Dice, no han presentado información que permita a esta Corte presumir de forma razonable que exista la inminencia de un daño grave cuando presentamos el memorándum mediante la que la ministra renuncia y dice que no le han transferido los recursos. Y eso no es razonable. Sin embargo, la Corte no decide analizar eso. Eso sí no lo toca. ¿Por qué? Porque no le conviene simplemente. Así de fácil. Entonces, miren lo que hace el discurso. La plastilina jurídica. En particular, no han presentado información que permita a esta Corte presumir de forma razonable, dice, que exista la inminencia de un daño grave, peligro en la demora. No, para ellos no hay peligro en la demora, dice. Fíjense. En el derecho a la salud, con base en el pago de las obligaciones por concepto de deuda externa que mantiene el Estado ecuatoriano. Para la historia, señores. La historia ya está juzgando esto, y ya han dicho, incluso repito, la derecha más recalcitrante del país ha aceptado que haber pagado la deuda fue un error, que ya en estos momentos han costado varias vidas por no haber podido atender a tiempo con mascarillas, con pruebas, con insumos necesarios, con organización, toda la pandemia. Luego dice efectivamente que no encuentra la Corte Constitucional el pedido de medidas cautelares que esté justificado en la vulneración del derecho que se pretende evitar y tampoco reúne requisitos de procedibilidad. Por último dice, esta Corte, miren lo que dice, sí pero no. Por último, esta Corte considera preciso enfatizar que reconoce el derecho que tienen todas las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y que el derecho a la salud es indispensable para el ejercicio de otros derechos inherentes a la persona. Pero bueno, reconozco en el papel. Sin embargo, pague nomás la deuda externa, pague. Así no me justifique que ha transferido los recursos para atender la pandemia. Dice, la Corte no desconoce el impacto de la propagación de la pandemia del COVID-19 ha tenido en el Ecuador y en el resto de países de todo el mundo, así como las obligaciones del Estado ecuatoriano de adoptar las medidas y esfuerzos necesarios, recursos económicos, humanos, de infraestructura, entre otros, para garantizar el efectivo ejercicio de este derecho de forma reforzada ante la situación actual de emergencia sanitaria. Puro bla bla. Arriba dice que no es inminente, que no es nada. Acá abajo dice que sí existe un problema y que tienen que transferir los recursos. Sin embargo, repito, parece que actuara como abogado de la presidencia de la República. ¿Sí? Ni siquiera para tal vez en el siguiente día o a los siguientes 2 días la presidencia le justifique yo he transferido tanto. ¿Sí? Por favor, Corte, ya levanten esa prohibición. No, nada. Y por eso decidió rechazar el pedido de medidas cautelares. Esto lo hizo con el voto de todos los jueces constitucionales el 25 de marzo de 2020. ¿Sí? Recordemos que nuestra demanda fue presentada el 23 de marzo de 2020. ¿Sí? El 19 de marzo se había dictado el dictamen de constitucionalidad 120-EE. Bueno, siguió la tramitación, ya negaron las medidas cautelares, siguió la tramitación del caso, ¿sí? Y nosotros, al ver que solamente se dispuso en el auto de aboco de conocimiento por la vicepresidenta de la Corte Constitucional, Daniela Salazar, que se notifique al presidente de la República con nuestra demanda y no se le concedió un tiempo para que responda a la misma, le pedimos, entre otras cosas, que se amplíe este auto y se le conceda un término para que el presidente conteste la demanda, ¿sí? Porque si no iba a tener todo el tiempo del mundo, no sabía hasta cuándo iba a responder. Entre otras diligencias, para aprobar nuestra tesis, se solicitó al ministro de Economía, que se oficie el ministro de Economía, que indique las transferencias que realizó al sector salud, cuánto fue y cuándo fueron. También que el Ministerio de Salud informe del estado actual que tenía en ese momento la crisis sanitaria y los recursos que había invertido al efecto. Sin embargo, y por último, la revocatoria de las medidas cautelares, negadas, porque no se había analizado, ¿sí? O porque no se había tenido en cuenta en la decisión la renuncia de la ministra de Salud y los motivos de la misma y las pruebas que daba al respecto. Entonces, eso contrarió tanto a la Corte, ¿sí? Y especialmente a su presidente,
Ese pedido lo contrarió tanto que hizo que nos envíe una carta que todos conocen ya o es de conocimiento público, fúrica, rabiosa, señalando lo siguiente. Ustedes pueden ver aquí, voy a leerla. Dice: abogados de la Acción Política Popular, evidentemente busca ya denostar nuestra petición. Yo quiero señalar que cualquier ciudadano de la República, y en eso se basa el Constitucional Popular, el hacer uso de las garantías que ofrece la Constitución por parte de cualquier ciudadano. Recordemos que para presentar una acción de protección, un habeas corpus, una acción de acceso a la información pública, no hace falta tener abogados. Y nosotros no comparecimos como abogados, sino como ciudadanos de esta República. Y ejercimos el derecho que nos da la Constitución de legitimación amplia para presentar cualquier tipo de demandas. Entonces, imagínense si así le responden a un ciudadano que litiga constantemente en el sistema, ¿cómo lo harán con el resto de ciudadanos que no lo hacen o que tienen una necesidad de acudir a la Corte? ¿Ya? Acción política popular, dice. No somos acción política popular, somos acción jurídica popular, ¿sí? Claro, esto denota ya o trasciende cuál es la intención de menospreciar nuestra actividad como ciudadanos de esta República a la que tenemos derecho, así como cualquier otro tiene derecho. Y dice lo siguiente: me dirijo a ustedes a título personal como el profesor más antiguo de Derecho Constitucional. Si ustedes hubiesen estudiado conmigo, sabrían cuál es el papel de la Corte Constitucional en un estado de excepción, que allí no cabe ninguna acción de cumplimiento, porque el presidente de la República es quien, de acuerdo con la Constitución, dispone las facultades que va a tomar. La operatividad de la declaratoria corresponde al Ejecutivo. Él adopta los medios que crea, son eficaces. Claro, él adopta los medios que crea, son eficaces. ¿Y quién lo controla? Lamentablemente la Constitución determinó que sea la Corte. En un modelo antiguo, kelseniano, el Tribunal Constitucional era el legislador negativo, ¿sí? No tenía las competencias que actualmente se han desarrollado por algunas cortes. Esta corte es una de las más poderosas que podrá existir en el mundo, ¿sí? Entonces, la Corte tiene que controlar cuáles son, pues, las medidas que está tomando el Ejecutivo. Y si estas atentan contra los derechos o no, porque no tienen cheque en blanco cuando estamos en emergencia. Y si yo le autorizo como Corte, es lógico. Si yo le digo, usted, presidente de la República, queda autorizado por 60 días para implementar estas medidas, tengo que verificar que en efecto las implemente en esos 60 días. Si no lo hace, tengo que controlar. ¿Y cómo controlo? Ordenándole que se ciña a lo que dispone mi dictamen. Eso es lo lógico, entiendo yo, ¿sí? Bueno, la reprimenda sigue así. Dice: la operatividad de la declaratoria corresponde al Ejecutivo. Él adoptará los medios que crea son eficaces. Si ustedes como abogados de tiempo libre tienen pedidos, o sea, diciendo, ustedes como desocupados, ustedes como personas que no tienen nada que hacer, que solo pasan jodiendo más o menos, ¿sí? Si tienen pedidos, llévenselo directamente al Ejecutivo. No busquen intermediarios. No hagan perder un tiempo valioso a la Corte Constitucional. Para la Corte o para el presidente de esta Corte, este tipo de pedidos era perder el tiempo, ¿sí? Que estén falleciendo la gente, que haya una catástrofe, una debacle económica, que haya una debacle humanitaria en Guayaquil, por ejemplo, y es perder el tiempo para la Corte. No quiere tratar estos temas, o dice que no debe tratarlos, que por qué se meten con ellos si ellos están tranquilitos en su burbuja, en el Olimpo constitucional, donde están los máximos. ¿Por qué los vienen a molestar la gente de abajo? Eso es lo que está diciendo. Así de irresponsable fue la carta que envió el presidente de la Corte, con todos los ecuatorianos. Ahora que van a haber despidos masivos, también será perder el tiempo poder llevar los casos a la Corte, ¿cierto? Si así va a actuar la Corte, no debería existir, porque bastaría una sala nada más de 3 adláteres del Ejecutivo. Si la Corte no va a controlar al poder, o no va a poder controlar al poder, no debe estar ahí. La historia los está juzgando y ya está quedando notarizado que los jueces constitucionales de esta época están permitiendo que pase lo que pase. Están sentados en un graderío como testigos o corte de lujo, que se les ha llamado, ¿sí? Ahora son testigos de lujo de lo que está pasando. Y no quieren hacer nada, o están reaccionando tarde y a una velocidad de tortuga. Vamos a ver qué sigue diciendo.
Permítame sugerirles, dice, dejando cuestiones de pura teoría, ser más prácticos y concretos. ¿Por qué no colaboran en reunir víveres y medicinas para los necesitados? Alguna ayuda, por pequeña que sea, darán al menos a los necesitados de Quito. Esta es la visión que tiene la Corte. El constitucionalismo de la caridad. Pide que hagan caridad. De eso se trata. No, señores, el Estado tiene que asumir sus obligaciones. ¿Y cómo asume? A través de los impuestos. Tiene que pagar más el que más tiene, ¿cierto? Porque estamos en un Estado que se dice de justicia social, ¿sí? Y practica una redistribución de la riqueza. Entonces, no se basa en la caridad. La caridad no es jurídicamente exigible, ¿sí? Ni tampoco moralmente desde un pedestal exigirle a los demás lo que yo tal vez considero debo hacer. Imagínense cómo trata el presidente de la Corte, cómo tratará los casos. Si coge un caso de una persona pobre a decir que, bueno, de caridad tratémoslo pronto. Así es el concepto que se devela dentro de esta carta, dentro de este pensamiento. Luego dice, para mí su petición y más empeños no tienen fundamento jurídico constitucional. Por este motivo me excuso desde ya de conocer este pseudo caso. ¿Sí? No olviden que la Asamblea Nacional, órgano político, puede revocar en cualquier tiempo el estado de excepción. Nota, mi segundo apellido es con S y no con Z. Primero, todos conocemos, ¿sí?, que la excusa se presenta dentro del proceso. Dentro del proceso, no mediante cartas personales o privadas. Los jueces no se comunican con las partes en ninguna clase de tono. Si se va a presentar una excusa, se la presenta y se notifica a las partes que se ha presentado una excusa. Eso es lo mínimo, hasta en cualquier comisaría se ve eso, ¿sí? Pero aquí en la Corte Constitucional parece que los procedimientos son diferentes. Finalmente, la excusa nunca se nos notificó, ¿ya? Supuestamente sucedió el mismo día que se envió esta carta, ¿sí? Supuestamente. Y ya vamos a ver cómo es que funciona, o cómo es que se excusa el profesor más antiguo de Derecho Constitucional. ¿Cómo es que hace para excusarse? ¿Qué fundamento tuvo para excusarse? Aquí está la excusa realizada supuestamente porque no hay recibido el 27 de marzo del 2020. ¿Sí? Eso porque pedimos las copias. Nunca se nos notificó dentro del proceso. ¿Ya? ¿Cuál es la causal que invoca para excusarse? Dice, sin prejuicio de que ya participó, estaba en conocimiento del caso porque negó las medidas cautelares y el Pleno es el que conocía el caso, sin perjuicio de que había una juez sustanciadora que era la vicepresidenta de la Corte, como aquí mismo se dice, y una vez que se designó a la jueza Daniela Salazar Marín como sustanciadora, el Pleno en sesión extraordinaria de 25 de marzo de 2020 resolvió priorizar la tramitación del caso y como consecuencia conoció el pedido de medidas cautelares. Resolvió negar las medidas cautelares, ¿sí?, aprestándose ya a resolver o a decidir sobre el fondo, ¿no? Posteriormente dice que el día viernes 27 del mismo mes y año, no dice la hora, recordemos que no sé a qué hora lo haría, porque nuestro escrito fue enviado a las 11 de la mañana, y esta respuesta fúrica fue realizada a las 12 del día. Si yo quisiera ver esos correos, o al menos la fe de presentación, dice que los accionantes solicitaron la revocatoria del auto dictado por el Pleno de la Corte Constitucional, que rechazó su pedido de medidas cautelares. Entonces, dice que frente a la petición señalada a título personal y en ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión, ¿eso es ejercer el derecho a la libertad de expresión? Preguntémonos. Eso nos está enseñando el profesor más antiguo de Derecho Constitucional y el presidente de la Corte Constitucional. Señores jueces de primero y segundo nivel, aprendan cómo excusarse. Cuando ustedes les pese un caso, o no quieran conocer un caso, o les dé rabia el abogado que está conociendo, simplemente mándele un correo y dígale que su caso está perdido. Adelante en criterio, ¿sí? Y con eso van a decir lo siguiente, porque esto ya crea precedente. Dice, y luego dicen que es libertad de expresión, que el juez está ejerciendo libertad de expresión.
Dice, manifesté en un correo electrónico dirigido a los accionantes que su acción carece de sustento jurídico, razón por la cual en el mismo texto anticipé que me excusaría del conocimiento del mismo. Y solicité que por Secretaría General envíe una copia a los jueces y jueces de la Corte Constitucional. Y aquí viene el fundamento de la excusa. En materia constitucional, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 175, establece las causas por medio de las cuales los jueces de la Corte Constitucional pueden excusarse del conocimiento de un caso concreto. En este sentido, si se presenta una de aquellas causas, los integrantes de este organismo están obligados a excusarse y separarse del conocimiento del proceso jurisdiccional. Y luego dice que se basa en la siguiente causa. El numeral 1 del artículo señalado determina que como causa excusa obligatoria la siguiente: tener ella o él, su cónyuge o conviviente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segunda afinidad, interés directo o indirecto en el proceso. Señala que él tendría, al haber enviado la carta, interés directo o indirecto en el proceso, ¿cierto? ¿No lo tuvo entonces cuando resolvió las medidas cautelares? ¿Acaso desde el inicio no pensaba que la demanda estaba mal propuesta? ¿Ah? De repente el interés directo del caso le surgió cuando envió su fúrica carta. ¿Así? ¿Así con esto se justifica? ¿El profesor más antiguo de Derecho Constitucional y presidente de la Corte? Señores jueces, repito, hay un precedente funesto, pero todos podrían hacer eso. Garrafal, y que claro, no se quiso notificar a las partes, precisamente para que no haya transparencia. Por la falta de transparencia del Ejecutivo estamos así, y ahora por la falta de transparencia en la Corte Constitucional también estamos así, litigando peor que en comisaría ya, porque en este caso hemos litigado contra la Corte, no contra el presidente. Al presidente ni siquiera le dieron chance de que responda. Ellos respondieron, los jueces respondieron por el Ejecutivo. Y ahora les voy a decir por qué. Luego dice que ha sostenido, dice que sobre esta causal, que ya él ha sostenido esa posición antes. Bueno, y con esa simple noción se excusa. Esto lo colgaremos en el blog para que todo el mundo pueda citarlo cuando mañana el Consejo de la Judicatura, como hace con los jueces de primer y segundo nivel, al iniciarles un sumario por esto, ¿cierto? Porque esto ya es un precedente, ¿sí? Por eso bien decía un compañero que los jueces de primera instancia hacen prevaricato, los de las altas cortes hacen precedentes, hacen jurisprudencia. A continuación les mostraré, bueno, obviamente los 8 jueces que restaban aceptaron la excusa, se señala, hay una votación, efectivamente, ni se debatió nada, solo se votó, ¿ya? No se llamó al juez siguiente o a cualquier juez suplente, no. ¿Por qué? Porque para ellos no existe el resto de jueces. El pleno, señores, se conforma de 9 jueces, 9, ¿sí? Y si alguno no va o anticipa que no va a ir o se excusa, debe llamarse a otro. No es de adrede la conformación de 9. El debate es importante. Precautela los derechos, de las minorías incluso, ¿sí? De las disidencias, ya que ahora no quieren disentir, no quieren, en estos casos que son a favor del gobierno, en defensa del gobierno, no quieren disentir, perfecto, dejen que haya otro más que tal vez sí lo quiera hacer, o que asuma su responsabilidad. ¿Por qué cierran? ¿Sí? ¿Por qué cierran esa posibilidad jurídica y legal? Yo quiero que respondan por qué no convocan al juez siguiente o cualquier juez suplente para que asista al pleno, cuando ya se sabe que se ha excusado uno de los jueces o no va a intervenir. ¿Qué norma utilizan? ¿Cuál es la lógica jurídica de eso, señores jueces? Respóndanle al país. A continuación tenemos ya la sentencia, que repito se dictó el 1 de abril del 2020, sin responder, ¿sí?, en la petición que hicimos respecto de que se integre la carta enviada al proceso. Se nombra que hubo la petición pero no se la anexa. 2, sin dar trámite a las peticiones que hicimos para que se oficie al Ministerio de Finanzas, para que se oficie al Ministerio de Salud, para que se haga un informe sobre el estado de la cuestión respecto del 1.g, para que el presidente de la República conteste la demanda. De hecho, nunca la contestó, señores jueces, ¿cierto? Con ustedes estábamos litigando.
Nunca la contestó. Ustedes dieron contestando al presidente de la República. La siguiente sentencia tergiversa nuestra pretensión, trata de hacer ver como que somos los que hemos pedido mal, que nunca en su dictamen de constitucional han hablado de la deuda externa. Claro, obviamente nunca, pero el tema era si se cumplió o no se cumplió el 1.g del dictamen. Esa era la cuestión de fondo, ¿cierto? Nosotros podríamos haber propuesto varias tesis como nos correspondía, porque no hubo plata, porque nos transfirió el dinero, porque era público, ¿sí? Porque tal vez el Ejecutivo actuó mal, a pesar de haber dinero, actuó mal con la política que implementó, la logística que implementó. Varias tesis podríamos haber implementado o propuesto. Y eso nos correspondía aprobar, y a ustedes darnos las facilidades para poder probar, no servir como abogados del Ejecutivo, ¿sí? ¿Por qué no se quiso perurgir para que el ministro de Finanzas indique cuánto ha transferido? Porque obviamente no lo hizo. Entonces ustedes son cómplices de lo que está pasando. No vengan a decir que no. Y no vengan con sus comunicados diciendo que protegen derechos. La Constitución está en sus manos. Y si la Constitución no se cumple, ¿sí?, es por culpa suya. Es responsabilidad suya. La Constitución habla a través de ustedes. Y mientras más callada está la Constitución, es porque ustedes le han bajado el volumen. Así de simple. Y vamos a seguir viendo entonces cómo se negó la demanda. Bueno, finalmente, después, incluso la ciudadanía, hubo una amplia participación de amicus curiae, señalando, dieron ejemplo. La Defensoría del Pueblo indicó cuáles eran los casos que ya estaban sucediendo. A todos dijo que no, que estaban por poco, que eso no era la realidad. Y señala lo siguiente. Señala que desestiman la acción de incumplimiento planteada en la sentencia. Y finalmente quiero hacerles notar lo siguiente. Verán la pregunta que se hace, la Corte va a responder y nunca lo hace. Obviamente. Aquí dice, sobre el incumplimiento alegado del numeral 1, literal G de la parte resolutiva del dictamen 120 EE. En ninguna parte termina respondiendo si se cumplió o no se cumplió. En ninguna parte. ¿Cierto? Podemos observar. Revisen ustedes. Y finalmente no termina dando la respuesta y repito, ni siquiera dejó que el presidente responda. Ni siquiera eso. Es decir, no hubo contradicción. ¿Ya? Aquí está. Tratando de hacernos decir lo que nunca dijimos. Tratando de decir, miren lo siguiente que es quería mostrarles, que es hasta, dice, ninguna de esas denuncias, sin embargo, tiene que ver con la pretensión de los accionantes y sus fundamentos. ¿Cuál dice que es la pretensión? El presunto incumplimiento del dictamen por la pretendida existencia de una obligación del Ejecutivo de suspender el cumplimiento de ciertas obligaciones crediticias, tales como el pago de los bonos Global 2020 y otros créditos externos. Esa no era la pretensión. Es una solicitud de medidas cautelares. ¿Sí? ¿Para qué? Hasta que se evidencie que el gobierno transfirió los recursos que él mismo dijo que iba a transferir. Lo dijo en el artículo 12 del decreto 1017. Miren cómo así actúa la Corte. De forma tramposa, mañosa. Pero bueno, la presión ha hecho, la presión social y las torpezas del gobierno ha hecho que ahora la Corte saque sus lindos comunicados y diga lo siguiente. La Corte Constitucional, el 17 de abril, ojo, el 23 de marzo sucedió, presentamos la demanda. El 23 de marzo, casi un mes después, la Corte dice, yo no voy a hacer lo que ustedes digan, ¿ya? Voy a hacer cuando quiero y a la hora que quiero y como quiero, ¿sí? Ustedes no me van a venir a mandar. Señores, no se olviden, ustedes son mandatarios y lo que estamos exigiendo no es que ustedes hagan, sino que hagan cumplir normas y hagan cumplir sus propios fallos. Eso exigimos. Y vamos a seguir exigiendo. Así no les guste. Entonces vienen con sus lindos, miren, de oficio, dice. La Corte Constitucional del Ecuador decide efectuar de oficio el seguimiento al cumplimiento de dictámenes de constitucionalidad de los decretos de estado de excepción. Ah, de oficio. ¿Y no dijeron que no podían controlar? ¿Que les hacían perder el tiempo, este tipo de cosas? Y ahora de oficio, cuando es de oficio ya no pierden el tiempo, ¿no? Ah, qué bien. Pomposos los comunicados. Pomposos.
Entonces, claro, después de que el Consejo de la Judicatura incluso bloqueó la presentación de garantías constitucionales, después de que les presentamos también una demanda de incumplimiento por no permitir presentación de garantías constitucionales en la ciudad de Loja de algunos compañeros. Respecto de ese caso tampoco ni siquiera lo han sorteado, ¿sí? Pero ya, bueno, están solucionando, dicen de oficio. Ahí vamos a hacer todo. Háganlo rápido, señores. Esto exige rapidez, no exige lentitud como la que han venido teniendo, ni caprichos, ni que su ego venga aquí desde su supuesta superioridad moral a decirnos que todo está mal lo que ustedes hacen y a dejar que la gente sufra por la política que está implementando el gobierno. Controlen, para eso están ahí. Controlen, control constitucional se llama. Controlen. Dice que ahora sí lo va a hacer de oficio. Todo lo que dijeron lo borraron con el codo. Y ahora el profesor más antiguo firma incluso el auto. Ya vamos a ver, el profesor más antiguo de Derecho Constitucional, el 16 de abril del 2020, firma este auto. ¿Sí? Miren ustedes, aquí está, que se excusó para la... Ya vieron la excusa que presentó, la calidad con la que presentó. Y vamos a ver, pide información de diferentes temas, lo que debió haberse hecho antes, ¿sí? No esperar a este momento donde ya han surgido varias circunstancias y con la lentitud sigan enviando pedidos a las autoridades para que les informen, señores. Hay varias circunstancias, hay varias situaciones. Los despidos masivos se están haciendo por fuera del estado de excepción. Y van a decir que no saben. Bueno, ya les haremos saber, porque vamos a demandar la inconstitucionalidad de eso también. Ahora, quiero señalar aquí, hacerles ver cómo es que hacen juegos ahí con plastilina jurídica para quedar bien, tratar de quedar bien, porque ya sus actuaciones lo único que demuestra es que están jugando nada más con los derechos. Tratan de acomodar las palabras. Dice. Veamos lo que dice el punto 8. Dice, la fase de seguimiento tiene como fin coadyuvar la ejecución integral de las decisiones de la justicia constitucional y con ello la efectividad de las normas constitucionales y de instrumentos internacionales de derechos humanos aplicados en dichas decisiones, incluidas las que consagran derechos y garantías, ¿cierto? De ahí, dice, que la Corte puede ejercer todas las facultades constitucionales y legales que tienen los juzgadores para ejecutar sus decisiones. Todas las facultades. ¿Saben que unas facultades es destituir por no cumplimiento de sus órdenes? Claro que saben. Y tienen amplitud de facultades para hacer cumplir sus decisiones. Luego veamos cómo les da, cómo se sonrojan, como que les da vergüenza. Y luego dice, sin embargo, la Corte está limitada en su actuación por el objeto y alcance del proceso en el que fue emitida la decisión, cuyo cumplimiento se persigue. En la fase de seguimiento de los dictámenes de estado de excepción número 120-EE20 y 120-EE20A, la Corte no está facultada para declarar vulneraciones específicas en casos concretos ni ordenar la reparación de daños ocasionados en dichas vulneraciones. Y dice, tampoco puede, a riesgo de invadir la esfera de competencias del Ejecutivo, no invaden esfera, no invaden, controlan, ¿sí? Y hacen cumplir sus órdenes ustedes. Dice, tampoco puede, a riesgo de invadir la esfera de competencias del Ejecutivo, detallar con precisión qué medidas extraordinarias corresponde adoptar para superar las causas que motivaron la declaratoria del estado de excepción. ¿Cierto? O sea, no pueden decir qué debe hacer. Por lo menos digan qué no debe hacer entonces. Por lo menos digan eso. ¿Sí? Si quieren hacer de legislador negativo. Solamente. Pero para aumentar ya textos en las leyes, ahí se hacen de legislador positivo. ¿Cierto? Ahí sí. Por ello, la Corte debe respetar las competencias del Ejecutivo establecidas en la Constitución y la ley para afrontar crisis que responden a situaciones cambiantes y desplegar de forma adecuada los mecanismos de recíproco control que aseguran el correcto funcionamiento del sistema institucional del Estado. ¿Cuál recíproco control? ¿Cuál recíproco control? ¿De qué hablan? Ustedes tienen que controlar al Ejecutivo, ustedes tienen que ordenarle que haga, ¿cierto? Si dentro de la emergencia se hace con un FIL constitucionalmente permitido, que ustedes han autorizado, y las medidas que se toman no están cumpliendo con ese fin, lo mínimo que deben decirle, vea, no haga eso, ¿cierto? Lo mínimo. Luego dice,
Dentro de sus competencias y de los límites señalados, considerando el impacto de la pandemia de nuestro país, la Corte considera necesario efectuar el seguimiento de los dictámenes sobre el estado de excepción y los puntos decisorios A, 1A, 1E y 1G y 1J del dictamen 120. Y del 20A, 1A, 1D y 1E del dictamen 120A. Alimentación, acceso a medicinas y servicios necesarios para enfrentar el aislamiento, protección a personas en situación de vulnerabilidad, ingreso adecuado de personas nacionales y extranjeras, ¿sí? ¿Cómo pensarán ustedes que van a hacer cumplir todo esto que ustedes mismos han dicho que debe hacerse? Si el presidente dice, ¿sabe qué? Yo no hice nada en este punto, ¿qué le van a decir? Haga algo por lo menos, ¿cierto? Le han de decir. Señores, hay que permitir que la gente incluso vaya y dé sus testimonios para que ustedes puedan salir de la burbuja en la que viven, ¿sí? Y aterrizar un poco. Parece que no ven las noticias, no ven redes sociales, no ven lo que está pasando. Tanto que la Comisión Interamericana ha tenido que llamarle la atención al gobierno. Pero ustedes no, porque con ustedes no es. Con ustedes no es. Eso ha ocasionado que ustedes emitan este auto, ¿sí? Y que vengan a decir que ahora ya no pierden el tiempo, parece, ¿cierto? Entonces, aquí está. Veremos, yo animo a la ciudadanía a concurrir, a exigirle a la Corte que pida más información, que haga más control, ¿sí? Y que trate al Ejecutivo como es una de las partes procesales, ¿sí? Cuando se lo demanda, no uno de sus jefes. Presentaremos la demanda de inconstitucionalidad respecto a los servidores públicos de los que se pretende despedir masivamente. A mí me sorprende que universidades, los rectores, ¿dónde están? Me sorprende que los GATS, prefectos, alcaldes, no hayan protestado contra una orden de un viceministro, que obviamente está por sobre las facultades que tiene y que da el Estado. Ahora, con oficio, simplemente se viola derechos. Ahí la Corte no ha visto eso. La Corte no hay nada. El mismo la Comisión Interamericana tendrá que decir algo, ¿sí? Para que ellos digan, ay, yo también existo. No, señores jueces, ustedes tienen la responsabilidad ante esta falta de liderazgo, ante esta crisis política que existe y ante esta crisis de salud y sanitaria, de hacer algo. No se supone que son los intelectuales más, los prohombres de este país. El corte de lujo, le decían, no testigos de lujo, ¿sí? No queremos que estén en una suite viendo cómo abajo se juega un partido por la vida. Hasta aquí, estimados amigos, este video que ha pretendido de alguna forma evidenciar o dar un pormenor de lo que ha ocurrido jurídicamente dentro de estos procesos en la Corte Constitucional y cómo es que lo jurídico, ¿sí?, se viene haciendo agua, viene haciendo plastilina para tapar lo que está haciendo el gobierno. La política económica no pueden, yo lo que digo es, ¿cómo van a dejar en el desempleo a tanta gente y cómo van a pedir que se queden en sus casas? ¿Sí? Hay quejas de varias personas, de los migrantes, de los becarios nada más, en el exterior. No tienen para comer. Tal vez ellos sí están contemplados en esto de que dice que alimentación, acceso a medicinas y servicios necesarios para enfrentar el aislamiento. ¿Sí los consideraron? Díganme, ¿han pensado en ellos? Las cárceles también, ¿han pensado qué van a hacer? ¿Qué van a ordenar? ¿O no van a ordenar nada? No van a decir nada. Y digan pronto. No pueden estar dejando pasar el tiempo. Declárense en sesión permanente. Pidan rápido información. Verifiquen, monitoreen lo que está pasando. Para concluir, debemos indicar que la Corte Constitucional no ha querido, no ha permitido que el pueblo se pronuncie respecto de si quería despidos masivos, si quería privatizaciones, como política impuesta por parte del Fondo Monetario Internacional. Tampoco ha resuelto las demandas de inconstitucionalidad contra la política económica que permite que grandes empresas no paguen impuestos y que también han permitido que los impuestos sean obtenidos de la clase media. Esto ha sido guardado en el congelador y no se da el trámite correspondiente. Y además, también hemos evidenciado finalmente que ha dicho que no puede controlar al Ejecutivo, que no puede hacer respetar su propio dictamen de constitucionalidad, pero luego de oficio sí se ha atrevido a decir que puede controlarlos. Dice que no puede emitir u ordenar ninguna acción que haga el gobierno, porque sería entorpecer o interferir en sus funciones. Señores,
pueden dictar medidas cautelares. Ustedes mismos lo han reconocido. Y esas medidas son obviamente de hacer. ¿Sí? Si pueden lo menos, pueden lo más. Así que pidan la información y evalúen prontamente qué acciones deben hacer. Muchas gracias.